Si te gustan las historias y los enigmas paranormales, bienvenido, estás en el lugar correcto. Hoy toca hablar de Titanic un siglo después. Comenzamos. Un siglo después de su hundimiento, el Titanic sigue generando curiosidad. Ahora se ha desatado una batalla judicial que divide a quienes quieren recuperar su sistema de comunicación de radio y a los que prefieren que se deje el barco yacer en paz en el fondo del océano. Este instrumento o aparato de comunicación se considera clave en la tragedia del barco. Pero para realizar su rescate habría que volver a buscar en una zona que podrían permanecer los restos de la tripulación. Alrededor de 1.500 personas naufragaron junto al Titanic. La polémica se desató tras los planes de una empresa estadounidense que ha sacado miles de objetos del océano. RMS Titanic Inc., como se llama la empresa, quiere salvar el telégrafo inalámbrico Marconi que emitió la señal de auxilio en la noche del naufragio, es decir, el día 15 de abril de 1912. Dichas llamadas lograron salvar la vida de alrededor de 700 personas, que consiguieron escapar en los botes salvavidas. Pero sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos se opone a estos planes, alegando que dicha operación violaría la ley federal y no respetaría un acuerdo internacional que reconoce los restos del barco como un sitio conmemorativo. El Titanic navegaba desde Inglaterra hasta Nueva York en Estados Unidos, la noche del 14 de abril de 1912. A las 11:40 p.m., la nave impacta contra un gran iceberg. Pero comenzaría la tragedia. El transatlántico y el barco más potente que decían que ni el mismo Dios podría hundirlo, comenzaba a inundarse con miles de toneladas de agua que penetraron a través de los agujeros de la estructura. Thomas Andrews fue el hombre que diseñó el barco y estaba a bordo. Tras inspeccionar el daño causado por la colisión, confirmó al capitán que el barco se iba a hundir, se iba en pique. 12:15 a.m., 15 de abril. El sistema Marconi a bordo del Titanic empezó a emitir señales de socorro, activando toda una red inalámbrica de operadores en el barco y estaciones de tierra que se comunicaron frenéticamente entre sí. Usaban código Morse, un sistema de comunicación telegráfico que a través de puntos, rayas y espacios formaban palabras, números y otros símbolos. Uno de los mensajes decía: "Vengan ya, hemos chocado contra un iceberg. Ayuda, ayuda. SOS". Avisaba Jack Phillips, operador de comunicaciones del Titanic, a otro barco que se encontraba cerca, que era el Carpathia. Otro mensaje decía: "Hemos impactado contra un iceberg y nos hundimos por la proa. SOS, SOS". Pero Jack Phillips transmitió más informes. "Estamos enviando pasajeros en botes pequeños. Mujeres y niños en botes. No podemos durar mucho tiempo más. Estamos perdiendo energía". Otro mensaje más decía: "Aquí el Titanic. Sala de máquinas inundada". En ese momento, los operadores continuaron con el intercambio de mensajes mientras los botes comenzaron a partir y los maridos se despedían de sus mujeres y niños. Jack Phillips no sobrevivió al desastre. Se quedó en su puesto incluso después de que el capitán le liberara de su deber. Su heroísmo ha aparecido de forma prominente en los relatos de la tragedia. Los mensajes desde el Titanic causaron consternación y confusión en otras embarcaciones. 2:10 a.m. Se fue la electricidad y el sistema de comunicación se apagó. Era todo un silencio. La proa estaba en su totalidad bajo el agua y la parte trasera se había inclinado. 2:20 a.m.
El barco se partió en dos y ambas mitades comenzaron su descenso hasta el fondo del Océano Atlántico. Menos de 2 horas después del hundimiento, el barco Carpathia llegó a la zona y recogió a 700 sobrevivientes que se las ingeniaron para escapar usando botes salvavidas, que solo tenía capacidad para la mitad de personas a bordo. Se estima que 1.500 personas desaparecieron en las aguas congeladas. Las dos mitades del barco yacen a 4.000 metros bajo el nivel del mar en el lugar exacto donde cayeron hace un siglo. Desde 1987, el RMS Titanic Inc. ha recuperado más de 5.500 artefactos como platería, porcelana china y monedas de oro. Además, ha liderado 8 expediciones de investigación. Es por eso que a comienzos de este año se anunciaron los planes de recuperar el sistema inalámbrico Marconi, usando un robot submarino en el verano del 2021. El anuncio provocó un caso judicial en una corte de apelaciones en los estados de Virginia, en Estados Unidos. Pero abogados federales argumentaron que dichos planes iban en contra de la ley. El año pasado, Reino Unido y Estados Unidos firmaron un acuerdo para permitir que los gobiernos tuvieran más poder a la hora de asegurar que se respete el lugar de descanso de 1.500 pasajeros y otros miembros de la cabina. Mientras que muchos objetos del Titanic tienen la habilidad de deslumbrar a generaciones sobre la vida de sus pasajeros, solo un artefacto contiene la historia de los sobrevivientes. El sistema Marconi es un héroe olvidado, responsable de incontables generaciones de familia que solo existen hoy porque la radio les socorrió en nombre de sus ancestros. Me despido. Cierro esta historia de viaje al pasado. Suscríbete para más enigmas paranormales. Hasta la próxima.